Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, nuestro programa de todos los días del curso bíblico. Y hoy estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, esta teología tan interesante, tan linda. Como decía el cardenal Martini, la teología del Evangelio de Lucas es para los cristianos avanzados, es decir, para aquellos que han hecho ya un camino en la vida cristiana, que se han preocupado de conocer la Biblia, la palabra de Dios, y ciertamente desde ahí podemos entender una teología mucho más profunda. Estamos meditando el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas con toda su teología. Hemos iniciado con la parábola del administrador sagaz, el administrador sabio, que es muy interesante, ¿verdad? Porque él llega a recuperar aquello que ya estaba perdido. Pero por otra parte dice que él hace amistad aún con aquellas personas que de cierta manera no estaban cumpliendo con sus deberes, o sea, no estaban haciendo bien las cosas. Pero a él vale belleza, por eso se le dice el administrador sabio o el administrador sagaz. Porque en realidad, según nuestra lógica humana, diríamos, pero ¿qué está haciendo este señor, verdad? Está engañando, porque dice, me debe 400, ponga aquí 300, ¿cuánto debe? 80, ponga aquí 50, y así. Entonces, toma decisiones, entre comillas, injustas, ¿verdad? Pero sin embargo, con esa injusticia, él se está ganando amigos, pero a favor de la comunidad. Y es eso lo que Lucas quiere resaltar. Nosotros decíamos que Lucas es un evangelista muy concreto en el sentido de la utilización de las riquezas, de la utilización de los bienes materiales. Hablamos directamente de los bienes materiales con Lucas. Entonces no estamos hablando simplemente de la famosa pobreza espiritual, etcétera, sino que hablamos directamente de una pobreza que significa la ausencia o la mala utilización de los bienes materiales en favor de la comunidad. Eso sí, la definición es totalmente diferente también de lo que significa la pobreza. La pobreza es la mala utilización de los recursos que Dios puso en nuestras manos. ¿Y quiénes son los que utilizan esos recursos? Y somos nosotros, tenemos a disposición. Y entonces por eso que está llamando a esa conversión y por eso llama también a los hijos de la luz, le llama así, que sepan utilizar, que sean sagaces, que sean sabios para poder recuperar todo aquello que está siendo malversado, mal utilizado.
a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros egoísmos. Y por eso entonces Él prefiere recuperar y sacarle todo lo que puede a alguien que ha estafado, que ha robado a la comunidad, al pueblo, ¿verdad? Y entonces para devolverle de nuevo al pueblo, a la gente. Y decíamos en los cursos anteriores, tañan de Yareco ahí, dentro de nuestra realidad. Yo pienso que aquí tenemos que tener muchos administradores sagaces y sabios para poder un poco devolver al pueblo todo lo que ya se le ha robado a Yema. Pero ahí se en San Lucas. Y también en una de las reflexiones decía muy bien, ¿verdad?, cuál es la característica de Lucas. Dice, el reino no se encuentra, dice Lucas, el reino de Dios no se encuentra separado de la vida. Porque algunas veces, como hemos escuchado en tantas oportunidades, en todos los tiempos, gente que apenas se habla de este aspecto. Y entonces es como para decir, no, usted lo que tiene que hacer es hablar de Dios, hablar de los ángeles, hablar de los santos. Entonces, como Carlos Marx es el opio del pueblo, entonces, ¿verdad? O sea, entrar un poco en el opio del pueblo. Vivir como drogados sin darnos cuenta o sin entender que la religión verdaderamente es religarte a la esencia, a lo esencial de la humanidad, a lo esencial del hombre, la dignidad del hombre. Dios justamente viene para rescatarnos de esa esclavitud. Pero al mismo tiempo Dios da toda la oportunidad, porque esta es una hermosa oportunidad que también el administrador sagaz le está dando a esa persona que ha robado y que se ha adueñado y que no ha aún pagado la cuenta con el patrón, ¿verdad?, con el pueblo, con la gente. Y entonces él sagazmente recupera. ¿Cuánto debes? 400. Moñan de 300. Pero devolveñan de, dale, fuerza. Porque es para el pueblo, es para la gente, dale, fuerza. Hay que hacer algo. Y así sucesivamente. Es muy interesante entonces lo que Lucas nos va enseñando y lo que Lucas nos va diciendo. Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes, lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más este puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas, pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Francisco retomó su serie de catequesis sobre el valor de la vejez en su audiencia general, relatando la historia de Simeón y Ana, que reconocieron a Jesús como el Mesías en Jerusalén. Dice que el testimonio de estos dos personajes ancianos de la Biblia son un modelo de cómo envejecer bien como testigo de Dios. Cuando uno accetta di non essere protagonista, ma si coinvolge come testimone, la cosa va bene. Quell'uomo con la donna sta maturando bene. El Papa dice que mientras los ancianos se debilitan físicamente, crecen espiritualmente y que su experiencia puede combatir una cultura espiritual superficial. È una sindrome diffusa in una società che coltiva l'illusione dell'eterna giovinezza e il suo tratto più pericoloso sta nel fatto che essa è per lo più inconsapevole. Non ci si accorge di essere anestetizzati.
También destacó que para incorporar a los ancianos en la sociedad hay que pasar de las palabras a los hechos, como dialogar con los más jóvenes. La retórica dell'inclusione è la formula di rito di ogni discorso politicamente corretto, ma ancora non porta a una reale correzione nelle pratiche della convivenza normale. Stenta a crescere una cultura della tenerezza sociale. A continuación, el Papa saludó a un grupo de niños que huyeron de la guerra en Ucrania y se refugian en Roma, gracias a la colaboración de la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Los saludó uno a uno y estuvo mirando los dibujos y carteles que le regalaron con los colores de Ucrania, en uno de los cuales se leía Niños por la Paz. El patriarca Kirill de Moscú siempre ha justificado la invasión rusa de Ucrania. Dice que es un modo de defender a Rusia de la invasión de los valores que ahora promueve Occidente, sobre todo en lo relativo a moral sexual. Según el experto Stefano Caprio, del Pontificio Instituto Oriental, las declaraciones del patriarca no son tan simples como parecen. Dice que hay que entender que Kirill debe mantener buenas relaciones con el gobierno, lo que en ocasiones como esta le puede alejar del diálogo emprendido con Roma. Lui era molto amico. Kirill era muy amigo de la Iglesia Católica, pero luego se encontró bajo este sistema y ahora tiene que adoptar posiciones extremas. De hecho, las últimas posiciones parecen estar un poco presionadas por el Kremlin. Es una idea con la que coincide Nikos Tsoitis, es experto en las relaciones entre las iglesias católicas y orientales y asesor del patriarca ecuménico Bartolomé. Afirma que la línea que separa religión y política en las iglesias orientales está cada vez menos clara. La división de la Chiesa. Las divisiones entre las iglesias no son como en el pasado. Ahora están muy ligadas a los intereses nacionales o nacionalistas, a los intereses nacionales sobre todo en el este, que destruyen la Iglesia de Cristo. En la Iglesia Ortodoxa rusa, esta relación entre Iglesia y Estado se remonta a antes de que Kirill fuera patriarca. De hecho, antes de ser nombrado, había publicado documentos que unían la enseñanza social de la Iglesia rusa a la ideología política de Putin. Esto aisló a su Iglesia del resto del mundo. La idea ortodoxa de la soberanía de Rusia es no depender de influencias externas, afirmar su identidad, defender los ideales patrióticos y mantener la unión entre la Iglesia y el Estado. La cuestión es que esa es también la agenda política de Putin. Por eso se puede decir que la Iglesia ortodoxa rusa ha inspirado a Putin. El padre Caprio dice que es probable que el Papa Francisco y el patriarca Kirill hayan hablado durante su encuentro de la posibilidad de consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que se llevó finalmente a cabo el 25 de marzo. En 2016, el encuentro del Papa con el patriarca Kirill supuso un hito en las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la católica, y en diciembre pasado, el Papa Francisco expresó su esperanza de tener otro encuentro con el patriarca. E in orizzonte non lontano l'incontro con el patriarca Kirill. Sin embargo, la situación ha cambiado. Desde que Rusia invadió Ucrania, el Papa ha condenado enérgicamente la guerra sin nombrar explícitamente a Rusia o a su presidente, mientras que Kirill la ha aprobado. El Vaticano no ha condenado públicamente al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, un prominente defensor de Putin, pero también una potencial puerta hacia una mayor unidad cristiana. El tono de las denuncias por parte del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania ha ido subiendo semana tras semana. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Vorrei... Ecco la bestialità della guerra, atto bárbaro e sacrílego. Además de las denuncias, el Papa ha realizado gestos enérgicos de protesta. El día siguiente a que empezara la invasión, se plantó en la Embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede para pedir que cesara la violencia. También ha enviado ayuda a 2 cardenales a Ucrania, en pleno escenario de guerra. Esta última semana, el cardenal Krajewski ha vuelto a Ucrania con una ambulancia bendecida por el Papa. Una reiterada y enérgica condena de esta guerra, en la que el Papa siempre ha evitado mencionar a Vladimir Putin. Tampoco ha querido citar a Rusia, y hay 2 razones poderosas para no hacerlo. La primera es diplomática. El pontífice siempre ha querido dejar una puerta abierta al diálogo. El fracaso de la diplomacia solo conduce a que se aplique la ley del más fuerte, algo que siempre condena a los más débiles. Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, per tutte le sue chiese e comunità religiose e per tutto il suo popolo.
perché le tensioni ad essa siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le armi. Frente a esa estrategia del diálogo, hay quien hubiera preferido que el Papa calificara a Putin como un criminal de guerra, pero el problema es que eso solo rompería todos los puentes que pueden acabar con esta tragedia. Un ejemplo de esta apuesta por el diálogo es la relación que mantiene con Kirill, el patriarca ortodoxo de Moscú, quien ha justificado el ataque de Rusia con distintas razones. Hay quienes han solicitado al Papa que lo excomulgue, como si eso tuviera algún efecto positivo. La actitud del Papa ha sido la contraria. Con humildad, con tenacidad, ha mantenido un encuentro virtual con el patriarca, en el que ha insistido que las guerras son siempre injustas. Entre los dos, se pusieron de acuerdo en que las iglesias deben usar el lenguaje de la política, no el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Es un pequeño paso, pero que al menos no empeora la situación. Además de mantener la puerta abierta al diálogo, hay una segunda razón que le lleva al Papa a no mencionar a Putin y a Rusia. Desde que cayó el comunismo, la Iglesia Católica ha vuelto a tener una presencia pública en el país y a día de hoy hay más de 300 parroquias. Se calcula que hay más de 300.000 católicos en Rusia. Parte de ellos son de rito romano, otros de rito bizantino. Muchos provienen de un cisma en la Iglesia Ortodoxa, entre quienes aceptaron la autoridad del Papa en 1905. Mantener un enfrentamiento directo con Putin o favorecer que el líder ruso utilice la más mínima excusa para invocar un enfrentamiento religioso traería consecuencias desastrosas para los católicos. Una minoría marcada por años de sufrimiento y martirio en el siglo XX, a la que el Papa también debe proteger. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Esta enfermedad tiene mucha fuerza.
y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 16 y luego continuamos con el buen uso del dinero. Al recuperar este administrador sagaz el dinero y devolverle al pueblo, ahora Lucas insiste cómo se tiene que utilizar la riqueza, cómo se tiene que utilizar esos bienes que Dios puso a disposición de la comunidad. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Entonces se dan cuenta, aquí entonces nos está llamando directamente a la justicia con los bienes materiales, con los bienes que Dios puso a disposición de la comunidad. La preocupación, según San Lucas, de cada cristiano es la de, entre comillas, enriquecer a la gente. Buscar que la gente, que el pueblo, que la comunidad pueda vivir bien. Esa tiene que ser la preocupación entonces del cristiano. Y por eso es que Lucas insiste mucho en la buena utilización de los recursos que Dios nos ha dado. Y nos hace entender que estos recursos son de Dios, no son nuestros. Ninguno de nosotros va a llevar un solo pliqui de este mundo. Ni un pliqui no va a llevar de este mundo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tenemos aquí es bien de Dios, que pone ahora en nuestra vida a disposición para que nosotros podamos hacer. Que la cosa funcione, la sociedad, la comunidad, que todos vivamos en la dignidad. Y esto es lo que queda verdaderamente como enseñanza tan profunda para cada uno de nosotros. Vamos a seguir mucho reflexionando con esta riqueza y el riesgo. Aquí está el riesgo del reino. Si nosotros la perdemos y la dejamos pasar y entonces ahí perdemos. Ahora, cuando continúa el evangelista, dice, ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. La riqueza de los fariseos consiste en autojustificarse. El pueblo de Pablo quiere asegurarse la salvación por medio de la ley, que rigurosamente lo cumple. El judío de Lucas busca un tipo de riqueza semejante, una riqueza interna. Se hace pasar por justo, presume de su propio valor, no acepta al otro, al despreciado y al pequeño de la tierra. Pues bien, esa riqueza de que quiere gloriarse ante Dios el fariseo es puro engaño y mentira, decíamos nosotros, ¿verdad? Puro engaño y mentira. Pero trata de justificarse, ciertamente. En las sentencias que siguen, matiza Lucas la dureza de su juicio. Ciertamente ha terminado ya el tiempo judío y nadie puede justificarse apelando a la ley y los profetas. Nos movemos en un campo de exigencia que pertenece al reino. Sin embargo, no puede olvidarse que el fondo y verdad de la ley pertenece y se cumple. Este fondo es el tema de Lucas.
Este es entonces el tema de Lucas, el fondo en el fondo, lo que está queriéndonos transmitir. No puede olvidarse que el fondo y la verdad de la ley permanece y se cumple. Cristiano es en Lucas el hombre que tiene actitud de profunda pobreza, decíamos anteriormente y reflexionábamos. Profunda pobreza significa que nosotros somos desprendidos, no somos egoístas, no somos personas que solamente están buscando su provecho, buscan lo suyo, sino que directamente abiertos a esta gran riqueza que Dios nos ha dado, pero a estas riquezas que nosotros no nos aferramos o no nos adueñamos, sino que directamente nosotros lo que estamos haciendo es abrirnos a la gracia de Dios, abrirnos a lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando. Y por lo tanto somos capaces de compartir, somos capaces de buscar y de generar lo mejor para los demás. En este trasfondo ahora nosotros entendemos que la parábola del rico y el mendigo que va a venir a continuación, el rico se goza en su fortuna, que es una fortuna material, intelectual o religiosa, mientras deja que el pobre se consuma a la salida de su casa. Pues bien, ese que llaman rico es para Dios el pobre. Lo excelso de este mundo era a sus ojos miserable. Lógicamente, su vida acaba en el sepulcro, que es el Hades del fracaso y la condena. El pobre, sin embargo, se halla abierto a Dios, es rico de verdad y con su muerte se desvela su tesoro allá en el seno de Abraham, el cumplimiento de todas sus promesas. Volvemos enseguida para meditar más sobre la teología de San Lucas. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección.
La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas, con el capítulo 16, principalmente ahora con esta meditación tan interesante sobre la parábola del administrador sagaz, por una parte. Luego nos dice el buen uso del dinero y continúa con Dios y las riquezas. Es decir, que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, porque allí donde está el tesoro dice que está el corazón. Eso que nosotros amamos, vamos detrás de eso, y de esto no podemos engañarnos, porque es así. Pero al mismo tiempo recordemos que la riqueza que se nos presenta aquí es más bien una riqueza que tiene que estar siempre al servicio de la comunidad. Eso es lo que Lucas insiste muchísimo, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros poseemos es una riqueza, un don, un regalo que Dios puso a nuestra disposición para que todos, dice el Señor, podamos llegar a la dignidad, vivir dignamente, todos vivir dignamente. Y esto es lo difícil. Esto es lo más difícil y lo más complicado para que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Porque somos muy egoístas, somos muy encerrados en nosotros mismos, miramos muy poco la necesidad de nuestros hermanos. O sea, el Evangelio lo que quiere hacer es concienciar, llegar a la gente, llegar al pueblo, llegar a que cada uno asuma su responsabilidad, y que es esta responsabilidad de buscar el bien comunitario. La iglesia, el cajal, la Biblia se escribe para la iglesia, se escribe para la comunidad. Y mi conversión personal siempre está en función de la comunidad. Y ahora se refiere más específicamente a la riqueza. Entonces, estar desprendidos. Todo lo que nosotros poseemos, como decimos, ni nuestro mismo cuerpo nos pertenece, en el sentido de que nosotros estamos utilizando de esa riqueza maravillosa que Dios nos ha dado, pero que llega en un momento en el cual también nos desprenderemos de todo esto. Y esto es lo que el evangelista está insistiendo y está buscando darnos a entender. Vamos a seguir un poco, que decíamos que
en este sentido, el trasfondo se entiende con la parábola sobre todo del rico y del mendigo, del 19, capítulo 19, del 19 al 31, que está un poquitito más adelante, hacemos un salto, pero después volvemos, que es la parábola, ¿verdad?, del rico Epulón. Y esto es lo que viene a continuación, ¿verdad?, del versículo 19, capítulo 16, del 19 en adelante. Hubo un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo. Así te describe Lucas entonces a este rico. Cada día hacía espléndidos banquetes. O sea, hoy purpura de la riqueza que Dios le ha dado al hombre. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Es una introducción y es una preparación a lo que vendrá. Pero a su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aquí te presenta la segunda posibilidad de los miembros de una comunidad. Unos que están bien, unos que utilizan y que tienen a disposición la naturaleza, la riqueza, lo que Dios puso en nuestras manos, y otros que carecen, el pobre, y que está ahí, te pone luego ya enseguida que está ahí a la puerta, y ahí bajo su mesa, necesitando. Dice, ansiaba saciarse, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. Esta es una forma aún más, digamos, denigrante. Vamos a utilizar esa palabra, denigrante. Este pobre que realmente no posee nada, que está ahí expuesto totalmente, expuesto a todo, que hasta los perros vienen a lamer sus llagas. Imagínense, nosotros ni pensamos a veces, pero vamos a quedarnos un poco en esta escena, que los perros vengan y le estén ahí lamiendo las llagas. Es bastante denigrante, ¿verdad?, esta situación. Bueno, el autor sagrado quiere ponernos bien a consideración esta escena para que podamos entender lo que vendrá a continuación. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Pasamos al segundo cuadro, la muerte, y entonces nos encontramos en un segundo momento. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Cambió ahora el rol y cambió el papel. Entonces, ese Lázaro que estaba a la mesa, siendo entonces objeto de que los perros vengan y estén lamiendo sus heridas, ahora sin embargo es el rico el que está pidiendo auxilio. Él no se había dado cuenta, o mejor dicho, no es que no se dio cuenta. Sabía muy bien que ahí estaba el pobre y que él estaba disfrutando de sus banquetes y de sus manjares y de sus vestimentas. Entonces respondió Abraham: recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Aquí está apelando a los bienes de la naturaleza, a los bienes que Dios te ha regalado. Vos recibiste los bienes en tu vida y Lázaro, sin embargo, recibió males. Bueno, entonces ahora él se encuentra aquí, su consuelo, y tú te encuentras allí en el tormento. Además, le dice, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de allí hasta aquí no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y el Señor hoy que nos regala su palabra. Leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2, 1a, luego del 2 al 22. Lo condenaremos a muerte. Leitmotiv, idea central. En este tiempo de Cuaresma, recordemos que estamos caminando y acercándonos ya a la quinta semana. Estamos en la cuarta aún, pero ya desde el próximo domingo estamos iniciando la última semanita que nos llevará hacia la Semana Santa. Queridos amigos, desde el libro de la sabiduría reflexionamos. Se dijeron los impíos, razonando equívocamente. Tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice que Él es Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por el camino aparte. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas, como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloría de tener por Padre a Dios. Y así continúa esta palabra del Señor. Cuando queremos hacer un camino serio, un camino de santidad, siempre, siempre el mal que mete la cola, ya es el demonio que mete la cola en nuestro caminar. Cuando uno procura hacer el bien, cuando uno se esfuerza, justamente recibe estas amenazas en su vida. Ojalá, ¿verdad?, que sea así, porque entonces el testimonio y la fuerza de ese luchar y procurar cambiar y ser mejor sería lo ideal.
Pero el justo aquí entonces, empeñándose y siendo perseverante, procura llevar adelante esa ley del Señor, que es la ley que nos transforma, que es la ley que nos cambia. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y nos fortalezca para hacer siempre el bien y caminar en la senda de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este evangelio tan importante de San Lucas. En este capítulo en que nos está hablando sobre el rico, a quien nosotros le ponemos el nombre de Epulón. Epulón en griego quiere decir rico. Entonces el rico Epulón y el pobre Lázaro. Y aquí encontramos estas dos situaciones. El rico ya que se encuentra, dice, en el lugar del tormento, que pide a sí mismo como el pobre que pedía y que exigía, por favor, entonces que venga, que moje el dedito por lo menos en el agua y que venga a refrescarme, porque aquí en este lugar de tormento ya no podemos vivir de esta manera.
Y entonces viene toda la respuesta de Abraham. Aquí encontramos y decimos justamente que en este trasfondo del rico Epulón y el pobre Lázaro se entiende la parábola de este rico y de este mendigo, porque él goza en su forma material, intelectual y religiosa, mientras deja que el pobre se consuma a la salida de su casa. O sea, aquí te dice bien, él deja, no penaguasui, doya pues semba eve, no mo pininiete o ishvela o eshaina pemboriahu, o yerure hina bebe, yaguamante y ya te ese, yaguarembi, uyan y bebe. Los perros que están lamiendo, dice, sus llagas. Y entonces, mientras este rico, el Epulón, deja que el pobre se consuma, deja que el pobre se consuma. Este es el verdadero pecado. Deja que el pobre se consuma. Es decir, se picomo hay cuata, se piomo hay cuata, se piomba hay cuata, o lo que sea. Entonces eso está malísimo. Quiere decir que no nos interesa. Y son responsabilidades, justamente el cristiano tiene la responsabilidad de saber. Sheikwa ponaina vea la ya potagina, ¿verdad? Entonces porque Sheikwa a la otro shepio moaikwata. Y así estas situaciones, el rico lo que está haciendo es dejar que el pobre se consuma. Lo excelso de este mundo era a sus ojos admirables. Lógicamente, su vida acaba en el sepulcro, que es el Hades del fracaso y la condena. Se dan cuenta que de uno describe y dice que va directamente al seno de Abraham. Del otro simplemente dice que fue colocado en el sepulcro, nada más. El silencio, y significa sobre todo el hecho de haber terminado, entre comillas, o cumplipamos la misión. Entonces, ¿qué? No pasa nada en síntesis con el accionar de esta persona. El pobre, en cambio, se halla abierto a Dios, es rico de verdad, y con la muerte se desvela su tesoro allá en el seno de Abraham. El cumplimiento de todas las promesas. El cumplimiento de todas las promesas. ¿No haría falta una revelación especial para llegar a descubrir este sentido profundo de la vida? Un milagro, la venida de un muerto sobre el mundo. Entonces, toukena, emboucágena, te inishbecuera, mis hermanos, tengo 5 hermanos, por favor, envíale, Señor, envíale a Abraham, envíale a Lázaro para que les advierta y les cuente y les diga. Y entonces, nada, basta con la ley y los profetas que señalan el camino de aquello que culmina en Cristo. Entonces, a pesar de que el rico está pidiendo, está suplicando y le dice a Abraham le dice, no, pero ellos ya tienen todo. Y entonces, ni si un muerto resucita, no nos convertimos a Yoibe, porque quiere decir que no hay predisposición. Mira, ahí ya estaba ya, vos ya estuviste con Lázaro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Ahora no vengas a decir que no tuviste oportunidad de un cambio, porque ahí le tenías a ese pobre y le tenías a ese que necesitaba de ti, ¿verdad? Debemos indicar que Lucas presupone aquí una eclesiología individual. No es preciso esperar al fin del mundo para que el hombre llegue a su fracaso o a su meta. Entonces la parusía, la final, la total, sino que aquí está hablando de una parusía personal, individual, aquí y ahora. Entonces, ¿cómo uno va encontrando? El hombre llega a su fracaso o a su meta. La misma muerte realizada en contexto de reino desvela los rasgos más hondos del hombre. Es muerte que nos lleva al seno prometido o muerte que nos hunde en el abismo de ese fracaso y de este mundo malo.
pero somos nosotros los responsables. Ñandela Yayesa Juana. Lo que en síntesis Abraham, o el autor sagrado, está diciendo al pueblo, a la gente, a nosotros, es que nosotros aquí ya le tenemos a Abraham, a los profetas, que nos hablan del camino del seguimiento de Dios, de nuestro compromiso con el Señor. Pero por otra parte nos está diciendo, ¿en qué situación estamos viviendo? ¿Y qué están haciendo, verdad? Entonces esto es tan importante, ¿verdad? Conocer y saber, tan importante. Porque desde aquí nosotros daremos el paso esencial y fundamental para poder cambiar. Porque le dice, ni si se va un muerto, ni un peahue, yo no llamo y te me fuera, la no cambia, ¿sí? No cambiamos ahí hoy. Ya tuvieron la oportunidad. Vos ya tuviste también la oportunidad y sabes muy bien. Y sin embargo, preferiste seguir de la misma manera. Queridos hermanos, este es un llamado, pero así concreto y directo, ¿verdad?, que nos está haciendo Lucas a cada uno de nosotros. Tenés todas las oportunidades para un cambio. Depende de ti la respuesta, una respuesta positiva de cambio y conversión. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.